Ok, muy buenas tardes con todos. No sé si es que me llegan a escuchar, por favor, les pido mediante el chat que me confirmen el audio. ¿Se me escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Una vez más, buenas tardes con todos. Les saluda Jorge Sobero Blanco, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar internacional Lean Bean Construction Management. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en Lean Bean Construction Management. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es muy importante. Por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. Pues bien, a continuación les voy a explicar la dinámica que vamos a seguir en esta tarde, la que será de contar con la exposición de August Casanova y Leandro Fernández, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes. A continuación daremos inicio a nuestro webinar, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados ponentes. August Casanovas, socio fundador del Instituto Lean Management, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, miembro de la Lean Global Network y autor de artículos de Lean Construction, consultor y asesor de empresas. Leandro Fernández, líder BIM de COSAPI, enfocado en la investigación de nuevas tecnologías y optimización de procesos para la industria de la construcción, especialista en gestión y coordinación de proyectos de diseños y construcción aplicando herramientas BIM y la metodología Virtual Design Construction, BDC, y el Integrate Projects Delivery, IPD. Sean bienvenidos, estimados. Agradecemos haber aceptado nuestra invitación. A continuación, damos pase a August Casanovas, que efectuará su exposición. Adelante, profesor August. Muchas gracias. Delante de todo, muchas gracias por parte de Leandro y mía de la oportunidad que nos dais en la Universidad Continental de poder hacer esa exposición. Esta exposición basa en 3 ejes. El título es Lean Bean Construction Management. ¿Vale? 3 ejes básicamente: Lean como modelo de gestión empresarial, BIM, Building Information Modeling, como avance de nuevas tecnologías, en este caso ligadas con la digitalización, y después la metodología de Project Management o PMBOK. Ese triángulo es el que queramos debatir, de decir, señores, no podemos ir las 3 partes, el modelo de gestión empresarial, la metodología de proyectos y la tecnología, el BIM, cada uno por su lado. Os he puesto aquí unos temas de conexión de las Planner Systems, que después hablaremos, de temas de prosolución, de diseño, desde que tenemos la idea, el diseño estructurado, la gestión de compras, la ejecución y después también el tema postventa de la facilities. Hay una palabra clave, ¿vale?, en medio de todo, que será la colaboración. Colaboración de todos los que intervienen en un proyecto. Como todos vosotros sabéis, un proyecto en construcción es complejo, porque hay desde el concepto de tener la idea estructural, la creación de espacios, el diseño de estructuras, el diseño de las instalaciones, planos, ¿vale?, intersecciones que pueden haber, todo el tema de gestión y básicamente también gestión en compras con proveedores. Podemos contar que diferentes países, el 80, el 90, el 95, hasta el 99% del éxito en tiempo y en coste de un proyecto de construcción está en manos de los proveedores, el tipo de relación que tengamos con los proveedores. Después, el gran bloque importante, que es ya en on-site, ¿vale?, en la obra, el trabajo de la construcción, y después la facility, el uso y mantenimiento de toda esa estructura. Claro. En muchos países aún, y sobre todo en obras públicas, eso se trata por silos y hay una falta de coordinación importante, digamos, de forma horizontal. De ahí el tema clave que hemos comentado anteriormente de colaboración. Si vamos primero, empezaremos por el tema de Lean, iremos por este orden: Lean, gestión de proyectos y tecnología BIM. Lean, ¿de dónde viene?
la palabra Lean Management, el origen o el concepto, viene de los conceptos de Toyota, del Toyota Production Systems en Japón, de la fabricación de automóviles, y después analizado por este señor, James Womack, ¿vale?, que os marco aquí en medio, en que cómo desarrollar ese concepto de modelo de Toyota, ejemplo de éxito a nivel mundial, manufactura, forma recurrente y fabricación continua, líneas de ensamblaje, a cualquier otra forma de fabricación discreta, flujos irregulares, proyecto, talleres, en cualquier área funcional de la empresa, en cualquier sector también, en turismo, en hospitales, en healthcare, en bancos, ¿vale?, y también en construcción. A la derecha hay el señor John Shook, que después veremos el Value Stream Map, padre realmente del desarrollo del concepto del Value Stream Map, y en medio me tenéis a mí, ¿vale? El concepto de Lean es relativamente reciente, hay una efervescencia importante en todos los sectores, en todos los países a nivel mundial, de cómo aplicar todo ese modelo de gestión empresarial en diferentes sectores y áreas de la empresa, y también en diferentes culturas. Estamos dentro de la Lean Global Network, estamos en 34 países, nos da la ventaja de poder conocer qué se está haciendo en temas de Lean de implementación en cualquier rincón del mundo y sacar las mejores best practices para después transmitirlas rápidamente a través de libros, publicaciones, conferencias como la que estamos haciendo hoy actualmente, congresos, etc. Aquí son ejemplo del equipo que usualmente estamos trabajando a nivel mundial, que visitamos continuamente, que se está haciendo en todos los países, ¿vale? Muy bien, ¿qué será Lean? ¿Vale? Alguien diría, Lean es un tema de eficiencia o eficacia. Claro, eficiencia, ¿qué significará? Hacer más con menos. Eficiencia significará productividad, significará bajar los costes. Pero en cualquier proceso, en cualquier empresa, lo importante es la eficacia. ¿Qué significa? El output. Y el output es relacionado con el cliente. Luego reflejo aquí 5 puntos, pueden haber más, evidentemente hay más, pero lo condenso solo en 5 puntos de hoy en cualquier empresa, también en construcción. Lo más importante no es la productividad, no son los costes, sino es el cliente. Cualquier empresa sin cliente no hay empresa. Si no tenemos un cliente enamorado que nos vuelva a comprar, no existe la empresa, no hay empresa. O nos recomiende a otros clientes. Luego, el objetivo número 1 es la competitividad. El punto 2, importantísimo, son las personas. Y ahí son los departamentos internos, vuestros equipos internos. Que tenéis que tener personas que estén motivadas en el trabajo, que conozcan bien su trabajo, el know-how, que entiendan de qué es valor añadido y qué no valor añadido al cliente, y que además sean creativas. Es decir, se salten la norma, cualquiera puede asistir a un curso, leerse un buen libro, saltarse la norma, ser disruptivos, es decir, no hacer la revolución, sino planear a largo plazo cambios culturales en las empresas, y por último, ser innovadores. Innovadores no significa patentes, que también, sino solo pequeñas cosas que al final decantan que el cliente os compre a vosotros y no la competencia. En el mismo punto pongo el tema de proveedores, porque tanto da la gestión de un proyecto, de una empresa, si un departamento es interno o externalizado. En los proveedores clave tendremos, si cogemos a Craftslick, ¿no?, todos aquellos proveedores de alto impacto económico en el proyecto o de riesgo de suministro, también de valor añadido al cliente. Y evidentemente todos aquellos proveedores de externalización de partes importantes o actividades del proyecto. El cuarto punto sería sostenibilidad. ¿Qué significa la sostenibilidad? Condiciones de trabajo de los trabajadores, medio ambiente, ¿vale?, contaminación. Y también el otro punto importante será la ética empresarial, es decir, la corrupción. ¿Qué queremos decir con esto? Si esto lo hacemos bien, posiblemente la empresa sea rentable. Evidentemente que la empresa ha de ser rentable. Si no hay rentabilidad, no hay futuro. Hoy podemos perder dinero en un proyecto porque queremos enamorar al cliente, pero en el siguiente tenemos de buscar la eficiencia, ser rentables para que la compañía tenga un futuro. Si esto lo resumimos en pocos puntos, ¿vale?, diríamos que para ligar el resto de la presentación, primero, orientación al cliente, enamorar al cliente, que el cliente quede satisfecho para que os pueda recomendar,
Cambio cultural de relación con los trabajadores, de estilos de dirección, cambio cultural también de los propietarios de la empresa, cambio cultural en la relación con los proveedores, es decir, un cambio cultural a 360 grados. Eso nos viene también a un concepto de mejora continua. Mejora continua, desde Deming, que nos hablaba del PDCA de mejora continua, pero hoy más que nunca la mejora continua no es que yo tenga grandes ideas. ¿Qué es más difícil? ¿Tener ideas o implementarlas? Implementarlas. ¿Eso qué significa? Que lo ideal que es que la persona que lo ha de implementar tenga la idea. Luego, si estamos hablando hoy de liderazgo, un buen líder es aquel que consigue de su equipo lo que vosotros penséis, porque piensen que la idea es suya y se dejarán la piel para implementarlo. Luego, la mejora continua o operativa, no estratégica, ha de estar fundamentada en el operario, con vuestros colaboradores. Y para referirme después al tema de proyectos, es diseño y gestión de buffers. Ya sé que a lo mejor habéis oído de Toyota, es no al inventario, no a la grasa, pero en un proyecto ha de haber grasa. Ahora bien, colocad estratégicamente buffers de proyecto o buffers de actividad o buffers de intersección. Cliente, y allí lo podemos desarrollar en función de cada una de las empresas, temas de cambios culturales, organizativos, ¿no? Prioridades y dónde ponemos los buffers en el proyecto o en el presupuesto. Para siempre, no para que las diferentes actividades puedan vivir mejor, sino para proteger al cliente. Muy bien, definido que es Lean, empezaremos de lo básico e iremos subiendo. Todos conocéis los 7 despilfarros, los 7 ways, los 7 mudas de Toyota. Es la base de una actividad operativa. Sobreproducción, fabricar más, hacer más que después no está en la certificación de obra. Esperas, tenemos materiales pero no tenemos personal. El personal y aún no ha llegado el material o no tenemos la grúa averiada. Transportes, movimiento de material que no da valor añadido. Procesos, operaciones inseguras, también de seguridad. Operaciones incorrectas. Stock, los que trabajáis en obra sabéis que el stock es una pesadilla. Yendo poco del material cuando me ha llegado antes de tiempo. Movimientos para ir a buscar un material. Movimientos incluso para ir al servicio en una obra. Absurdos, ¿vale? O no bien resueltos. Y evidentemente productos defectuosos o no de calidad. Todos sabéis que esos 7 despilfarros en el mundo occidental se han de complementar con el despilfarro de la infrautilización que antes hablábamos de las personas. De esa motivación, ¿no? De vuestras personas, que está aquí la clave de vuestra competitividad. Solo explicando esto, la gente puede empezar a encontrar despilfarros que tenemos en construcción. Si esto lo unimos, y esto nos lleva a un cambio cultural importante, ¿vale? Evidentemente, ese cambio cultural podemos tener estructuras, empresas con organigramas muy verticales que trabajan por instrucciones, muy chatas, se han de trabajar por criterios. Cada vez más muchos estáis en organizaciones matriciales de 2, 3, 4 ejes, en que el pacto, la negociación entre departamentos, entre intereses funcionales o entre proveedores y clientes es evidente, y cada vez más vamos a estructuras que se llaman estelares, ¿vale? Pequeñas unidades orientadas al cliente, y la dirección, ya veis que no la pongo arriba, su objetivo es dar soporte a los equipos para que ellos mismos tengan las ideas y desarrollen. Un tema complejo, el tema del cambio cultural en las empresas y la evolución. Otro tema muy simple, ¿vale? Todos habéis oído hablar de las 5 S. Seiri, Seiton, Seiso, Sheiketsu, Shikutse, que es separar, ordenar, limpiar cada cosa en su sitio. Estandarizar, importantísimo, tener un método de trabajo. ¿Qué significa estandarizar? Significa que la gente, los operarios, los proveedores saben cómo hacer, primero, por qué han de hacer las cosas, cómo han de hacerlo, con qué tiempo lo han de hacer y cada cuánto. Esta será la base de todo lo que después desarrollaremos o desarrollaréis bajo un punto de vista Lean. Y evidentemente el sostener. Podemos añadir, si queréis, también la 6ª S, que sería seguridad, y una 7ª S, siempre trabajar con una sonrisa. ¿Vale? Si lo ponemos muy simple, unas 5 S en la obra: orden, limpieza, cada cosa en su sitio, ¿vale?
un desorden impresionante, es imposible encontrarlo. Puede haber también sobrestocks en una obra. Y evidentemente esto no se hace por arte de magia, sino hay que, lo que se dice, bajar al gemba, dicen en japonés, estar en la obra, intervenir para acabar colocando cada cosa en su sitio y bien distribuida, ¿vale? Y bien ordenada. Eso será la base para empezar al concepto de la, hemos comentado antes, de la estandarización. Estandarización, que me gusta más hablar de sistematización. Ya os recuerdo que sistematizar es saber por qué hacemos las cosas, cómo lo tenemos que hacer, en cuánto tiempo y cada cuánto. ¿Vale? Lead time y tiempo de ciclo, palabras técnicas de Lean. Os pongo un ejemplo, lo he hecho a través de fotos. En este caso es un bloque de DEPAs, de departamentos en Brasil, del grupo Aviarte, que la construcción de los diferentes departamentos, ¿vale? Una vez tenemos estandarizado el trabajo, podemos organizarnos. Ya no solo las 5 S del almacenaje, como veis en las fotos, sino empezar a organizarnos de cómo organizar los diferentes equipos de trabajo por los diferentes departamentos e ir avanzando de forma correctamente escalonada. ¿Vale? Tener las órdenes de trabajo y ver cuando hay conflictos de interés o conflictos entre equipos o personas o materiales. Otro ejemplo también sería aplicado también el Grupo Terranova en Brasil también. Os pongo fotos de un condominio, ¿no? Aquí le llamamos unifamiliares de viviendas unipersonales, ¿no? En que también prácticamente podemos decir que más que una solución es una fabricación en continuo, porque vais avanzando una a una, ¿no? En cada uno de ellos los equipos van avanzando. Ahí la coordinación es importantísima, los tiempos son importantes, el cumplir. Sería lo mismo. Una vez tenemos ese trabajo estandarizado, nos podemos organizar. Y ahí organizar ya significa la palabra programar, planificar. ¿Vale? Intentamos coordinarnos, ¿vale? También podremos hacerlo, esto por ejemplo, en un tema de construcción mucho más continuo, que sería, ya podría ser una autopista, en ese caso es un ticket de contención también de tierras de minería de la constructora APIA aquí en Brasil. ¿Qué significa? ¿Cuántos volúmenes tenemos que mover diariamente? ¿Cuál es la desviación? ¿Qué pasa cuando hay una desviación y llevamos retraso? Pues, ¿cómo actuar? Y ya empezaríamos al concepto de decir, señores, despilfarros, orden, limpieza, tenemos un estándar, nos podemos empezar, cuando tenemos un estándar sabemos que tenemos que cumplir ese estándar, cuando no lo cumplimos empiezan a haber problemas. Y ese sería un tablero de Kanban, ¿no? Para poder intentar empezar a solucionar esos problemas primeros básicos más operativos. ¿Vale? Lo podemos hacer de una forma racional a través del Kanban board, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo hace? ¿Qué se ha hecho? Y la evolución de poder ir solucionando esos problemas que lo podemos hablar como la reunión diaria de gestión de revisión, ¿no? De la obra, cómo está avanzando. Si damos un salto y ya nos estamos coordinando, ahí es el momento de la programación. Evidentemente os viene la planificación del PER, del GAN, del camino crítico, de la cadena crítica que hacéis en los despachos, ¿no? Con los ordenadores. Pero hay una misma, como todos sabéis, después a pie de obra. Y ahí el concepto que la mayoría conocéis, que es el concepto de Last Planner, la coordinación en la obra de las operativas semanalmente, diariamente, ¿vale? Para la mejor coordinación, que evidentemente ha de cuadrar con la planificación general de todo el proyecto de construcción. A través de metodologías Scrum, ¿no? O Composites, ¿vale? Muy visual, ¿no? Llegáis a una coordinación, esto ya es un macro, ya no es un programa, ya es una planificación compleja de diferentes obras, ¿no? En que podemos tener una visibilidad, todo el mundo tiene la visibilidad conjunta para poder ver todo el alcance de la obra y cuáles, ahí entraríamos a poder detectar lo que serían cuellos de botella, ¿vale? Los caminos críticos, la cadena crítica. Aquí haremos un tema importante, que cuando planificamos la planificación a largo plazo y en etcétera, ¿dónde poner los buffers? Claro, los buffers no hay que ponerlos en lo que es el camino crítico, el Critical Path Method, ni en la cadena, ni en las actividades críticas. Estas hay que ponerles recursos.
para que cumplan, porque es donde nos jugamos el tiempo, el coste. Los buffers de tiempo de intersección hay que ponerlo en las actividades secundarias, que lleguen el día antes. Luego, las actividades usualmente en el proyecto, la forma después de contratación es que empiecen justo el día después que mi antecesor ha acabado y acabar el día antes de la intersección de aquella actividad que es más crítica o más importante. Y ahí empezaremos el diseño de buffers en el aspecto de buffers de intersección. Evidentemente, si tenemos trabajos repetitivos y a diferentes niveles, entraréis lo que conocéis también con el flow line, el balanceado para poder ver los avances y los retrasos que vais siguiendo a lo largo de la obra, ¿no? Y para poder tener medidas. Esto ya nos da una visión más macro, ¿no?, de la evolución de toda la obra. Muy bien, hasta aquí el tema de proyectos, y en ese caso lo he comentado como si fuera la fase 4, porque he comentado que es la fase 4 de la metodología PMBOK, diseño y planificación del proyecto. Evidentemente, esto lo combinaríais con sistemas informáticos, con sistemas con el PER tradicional, de forma totalmente visual con paneles, ¿vale? Después hablaremos de BIM también. Pero bueno, la forma de empezar de forma simple sería esta: poder ver dónde tenemos los problemas, poder visualizar la gravedad de nuestra actividad si hay un retraso, dónde tenemos los buffers para poder actuar, ¿vale? Y esa visión conjunta, que es lo que después iniciará el aspecto colaborativo, ¿vale? Diferentes formas de planificación, más o menos visuales, pero ya veis que la mayor parte de las veces siempre acabamos compartiendo esa información para poder ver el avance de forma visual y en tiempo real de las actividades. Cuando hemos visto que hemos empezado por los despilfarros, las 5 S. Después hemos visto que teníamos estándares, y si no cumplimos el estándar empezamos a tener problemas de coordinación. Después tenemos programas, un plan, una planificación. Cuando no lo cumplimos, ya sea por tiempo, por coste, por especificaciones, por innovación, por gama, etcétera, cualquier problema, aparece una serie de problemas. Y aquí dejarme un momento de la reflexión. En el fondo, las empresas, los proyectos son un tema de resolución de problemas, continuamente. ¿Problema qué es? Algo que no tenía previsto, algo que no tenía estandarizado, y aparece que hay que resolverlo. Evidentemente, la forma de atacarlos es totalmente diferente, depende del tipo de problema. Y ahora, nivel de problemas. Os pongo un nivel de problemas, es aquel que muchos estáis, cuando no estáis estandarizados, no estáis coordinados, planificados, es el problema del bombero, el apagafuegos, típico de la obra. Continuamente estáis resolviendo problemas en plan bombero porque ha habido un pequeño incendio, un volcán, ¿vale? El segundo ya es más importante porque significa que tenemos un estándar. Si tenemos un estándar, significa que nos hemos coordinado, hemos hecho un programa, hemos hecho un plan. Significa que cuando cumplimos el plan, es un problema. Plan en calidad, plan en tiempo, plan en coste, en cualquier aspecto. ¿Cómo eliminar ese gap, ¿vale?, que teníamos en el plan o respecto a lo que esperábamos? Es decir, qué pensábamos hacer, qué hemos hecho realmente. El tercer tipo de problemas, ya vamos subiendo el problema, es cuando perdemos competitividad. ¿Qué significa? Que nuestros estándares no son lo suficientes para enamorar al cliente. Es decir, nuestros estándares de calidad, de coste, de tiempo o cualquier otro parámetro que medimos, estamos en diferentes condiciones respecto a la competencia. Pues aquí hay que subir el listón y es un problema importante. Y el cuarto punto o problema estaría a orden estratégico, es decir, alta dirección, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir, qué tipos de materiales, medio ambiente, pensando en problemas de dónde queremos estar en 5 años en el tema de la construcción, o lo que es lo mismo. Hemos tenido la pandemia, pero yo que sé, el año 2015 pensábamos dónde estaríamos el año 2021 en vuestras empresas. Y la pregunta ha sido, ¿y dónde estamos hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha cumplido? Pues es otro problema, ¿vale? Esto, para reducirlo a herramientas de resolución de problemas,
A la izquierda tenéis de dónde vienen las ideas. A la derecha, cómo se solucionan. Las ideas de mejora pueden ser muy simples. Cuando habéis explicado los 7 despilfarros, los 7 mudas, las 5 S de limpieza o pequeños problemas de coordinación, o simplemente sugerencias de la gente, hay que escucharlas. Y esto simplemente es anotarlas y si que encaja, posiblemente os están diciendo algo que vosotros ya intuís o que ya sabéis. Si os encaja, hay que darle empowerment, darle protagonismo a esa gente para que ellos mismos lo hagan. Just do it. Liberaros del tiempo para que implementen esa mejora. Cuando tenemos un programa semanal, un programa diario, y no lo hemos cumplido, es otro tipo de problema. En este caso, podría ser algunos que podrían ser Just do it, o ya empezamos al tema de resolución de incidencias, siempre bajo el concepto de plan do check-up de Deming. En este caso, síntoma, causa, remedio, acción. ¿Qué vais a hacer? Esas son pequeñas acciones, ¿no?, que puede representar una persona 8 horas, una persona 10 horas. Hay problemas que representan, que son más complejos, que requiere al ingeniero, que requiere calidad, que quiere control de calidad, que requiere proveedor. Pues oye, nos sentamos juntos y haremos grupos de mejora. Es lo que después en Lean hablaremos A3. ¿Vale? Podemos subir el nivel del análisis y hacer un diagnóstico de todo el proceso. No digo de todo el proyecto, pero de partes importantes del proceso. Y eso lo llamaremos Value Stream Map. ¿Vale? El Value Stream Map es una forma también de resolver o de mejora continua de resolución de problemas bajo una vista más amplia. Evidentemente aquí buscamos grupos de mejora o proyectos de mejora. Proyectos de mejora lo diferenciamos de los grupos de mejora porque esos son solamente mejoras soft, que decimos, que se basan en las personas, en la coordinación, en la organización. En proyectos de mejora hay inversiones, hay cambios de gestión y ahí hay que pensárselo mucho de cómo hacerlo y bajo un control de la dirección. Y entraríamos en lo que decíamos antes, el problema 4, ¿vale? De planes estratégicos, de cómo implementarlos siempre a través de la gente. La implementación ha de venir siempre desde la base, que es donde únicamente se da valor añadido en las empresas, que ya los japoneses le llaman el nombre Kaikaku. ¿Vale? Un ejemplo, ahora os pondré ejemplos de A3s, ¿vale? De un tamaño medio de mejoras en construcción. Os he buscado incluso, bueno, este es de Estados Unidos, por ejemplo, podemos hacer A3s en temas de seguridad, accidentes con un carro, ¿no?, de transporte, en la obra de movimiento. Pues cuáles los antecedentes, cuál es la situación actual, cuál es el objetivo, cuál puede ser la causa raíz, plan de acción e implementación. ¿Vale? Problemas de calidad. En ese caso os he buscado ejemplos incluso peruanos de fisuras en una inmobiliaria aquí en Lima. Solaqueo de muros interiores y ductos, también de calidad. Acabados, o un simple acabado de pintura que no concuerda con el esperado. ¿Vale? O problemas en tiempo. Y ahí ya veis que en tiempo utilizaremos también herramientas de Value Stream Map. ¿Vale? Temas de productividad, más productividad. ¿Vale? Luego, este es un gran campo de mejora continua a diferentes niveles y con las herramientas adecuadas. Hemos hablado del Value Stream Map. El Value Stream Map, en el fondo, es analizar de forma conjunta para que todos veamos dónde tenemos los problemas o dónde tenemos oportunidades de mejora. Diferentes departamentos, con clientes, con proveedores, ¿vale? Y enlazamos diferentes o macro procesos, ¿no? En este caso os pongo ejemplos siempre de Puerto Paranagua, ¿no?, del caso de la construcción de un puerto. ¿Vale? A través de esa coordinación o de ver todos los problemas, los resultados son evidentes. ¿Vale? Mejoras de productividad, mejoras de reducción de tiempo en la construcción. Siempre jugamos con el Value Stream Map que tenemos hoy actualmente, oportunidades de mejoras, 3, 4, 5 claves y cómo pensamos organizarnos en un futuro, para que todos lo veamos de la misma forma. Si saltamos y elevamos también el nivel, ¿vale?, vamos, y siguiendo el tema de Project Management, en ese caso la metodología PMBOK, el tema de compras. La metodología PMBOK entra primero por misión, visión, objetivos, planificación, coordinación y por último punto, sal a comprar. Señores,
Si tuviera que salir a comprar un plumón, un tornillo, de acuerdo, pero el éxito de mi proyecto es que estoy comprando el 90, el 95% de mis costes. El éxito de mi proyecto en tiempo, en coste, en calidad, radica en qué tipo de proveedores. Y ahí es el gran salto que antes comentábamos de proveedores de riesgo, proveedores de impacto económico, de externalización, y acabaremos hablando del tema de contratos colaborativos. Esa colaboración, y se puede dar o simplemente en la obra, entre los industriales, con los proveedores de la materia prima, de los materiales para la obra, ¿vale? Con el tema del diseño, con el tema de la idea estructural y también, evidentemente, a lo largo de todo ello. Luego, aquí podemos hablar de muchos niveles y niveles de profundidad de contratos colaborativos entre diferentes partes de todo un proyecto de construcción. El objetivo, mejores resultados. Incluso contratos colaborativos que se comparte beneficio o pérdida de un proyecto. ¿Vale? Evidentemente, hay un abismo entre trabajar en silos como enfrentamientos con un proveedor, con un cliente o un tema colaborativo. ¿Vale? El objetivo es común. Se reducen tiempos, se pueden reducir costes. Un único modelo BIM, que después se comentará, reducción de ahorros potenciales, mejor reducción de conflictos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os pongo finalmente un ejemplo en Estados Unidos, de la Spiral Tower, un edificio de Nueva York, ¿vale? Realizado por Turner Construction Group bajo los modelos de Lean y de BIM. ¿Vale? Un edificio muy singular, donde hemos estado también involucrados, en que a partir de controles visuales, ¿vale? Ya veis, de paneles visuales de planificación, de las planner, de pequeñas resoluciones de problemas, partiendo de ese inicio y avanzando en todo el tema de la planificación, definiciones, estándares de trabajo, resolución de problemas, y me centro en unos temas que allí era todo el tema de los muros de cortina, ¿vale? De cerramiento de las fachadas, ¿vale? Un tema complejo en un edificio de esta envergadura. El resultado fue importante porque por planta poder reducir de 2 semanas a 3 días la instalación de ese muro de cortina. Evidentemente, el éxito de ello, el equipo, su coordinación con proveedores, con industriales y con todos los que están trabajando. ¿Vale? Solo ya para finalizar, ¿vale? ¿Dónde está el tema clave en Lean y hoy actualmente en un modelo de gestión empresarial de la empresa? La base, evidentemente, siempre es respeto, desafío, cumplimiento, orden, limpieza, los 7 despilfarros. Toda la base es importante, cultural. ¿Vale? Mejora de procesos, desde un punto de vista organizativo, de un punto de vista técnico. ¿Vale? Pero el tema clave, el otro pilar importante, es la capacidad y el desarrollo de las personas. Lo que decíamos antes, gentes que motivadas sepan su trabajo, creativas, disruptivas e innovadoras. En medio, vosotros, los líderes de estas empresas. El objetivo, el techo, ¿cuál es? ¿Cuál es el verdadero problema que queremos resolver? El verdadero norte de vuestras empresas. Satisfacción del cliente, que significa competitividad. El cliente os compra o os vuelva a comprar a vosotros y no a la competencia. Evidentemente, ese camino no es fácil. Y además, como hay un aspecto cultural importante, acabaremos haciéndolo a medida para cada una de las empresas. Muy bien, con ello he pasado los diferentes puntos de qué es Lean, mejora continua, el valor Stream Map, planificación, la revisión diaria, las planners, ¿vale? Y el tema de compras. Ahora dejo paso a Leandro Fernández de COSAPI para que nos continúe con los módulos también del Building Information Model aplicado tanto en diseño como en ejecución y también sus experiencias desde COSAPI. Adelante, Leandro. Excelente, muchas gracias, August. Perfecto, voy a compartir también ahora mi pantalla.
Excelente, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias nuevamente también a la Universidad Continental por la invitación. Complementando justamente lo que acaba de presentar August, voy a proceder también a explicar sobre todo las relaciones que hay o el acercamiento que habría justamente con respecto a lo que es BIM Management en sí mismo y justamente su vínculo y la importancia que tiene en nuestra industria actualmente, ¿no? Vamos a entender algunos de estos conceptos y sobre todo los vamos a derivar en su aplicación directa. Voy a ser bastante conciso, pero de alguna u otra manera voy a tocar distintos puntos de vista importantes y voy a tener justamente una agenda basada en una introducción, un concepto BIM o la importancia del concepto BIM y usos BIM, evidentemente, donde vamos a entender también distintas aplicaciones que están relacionadas justamente con BIM y la relación o el vínculo que habría justamente con lo que hemos conversado también anteriormente, ¿no? Para poder empezar justamente la presentación del día de hoy, voy a plantear una historia, voy a más bien a comentarles una historia bastante interesante, ¿ok? Porque si hay un hombre que es muy importante, pero muy poco reconocido en la humanidad, es justamente él. Él es Stanislav Petrov. Él fue teniente coronel del ejército soviético, que estuvo a cargo del Centro de Detección de Ataques Nucleares de la Unión Soviética durante la década de los 80 en plena Guerra Fría. Este hombre, desde su búnker, operaba la inmensa red de radares y satélites que intentaban proteger justamente al territorio soviético, específicamente los misiles nucleares norteamericanos. Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en plena Guerra Fría en ese periodo de tiempo, y las tensiones entre ambos países estaban de alguna manera estaban en un momento bastante álgido. Y en esa época la orden era esencialmente una sola. Para los soviéticos, si es que los sistemas detectaban un ataque con misiles nucleares con dirección al territorio soviético, la URSS debería atacar inmediatamente a Estados Unidos, desplegando más de 16 ojivas nucleares intercontinentales que estaban en posición y que se distribuirían básicamente por todo Norteamérica, empezando obviamente por la costa este. Pero justamente ese era el inconveniente. Si es que había un intento de ataque nuclear por parte de Estados Unidos, la URSS naturalmente tenía que atacar y era justamente la misión que tenían en este centro de control, detectar justamente si es que se presentaba un ataque. Y justamente un día clave en esos años fue el 26 de septiembre del año 83. Stanislav Petrov se encontraba en el búnker cuando el sistema se activó y alertó la presencia de 5 misiles que se dirigían específicamente al territorio soviético y que debían impactar, según el cálculo preliminar, en unos 15 minutos en distintas zonas, específicamente de Rusia. Entonces, según el protocolo, evidentemente, él tenía que tomar la decisión de informar rápidamente al comando militar soviético para que se procediera con el contraataque a Estados Unidos inmediatamente antes de que evidentemente los misiles chocaran o llegaran específicamente a impactar. En este caso estaban dirigiéndose específicamente a la zona de Rusia. Entonces, tal cual, llegó una alerta, ¿no?, de 5 misiles y antes de que impactaran, él debía avisar y decir que iban a impactar en unos 15 minutos y por lo tanto que se inicie justamente con el contraataque soviético a Estados Unidos con las ojivas que tenía. Sin embargo, él empezó a dudar específicamente de la alerta que tenían en ese día. El sistema que empleaban era un sistema denominado detección probabilístico de presencia de misiles, que medía la posibilidad de que se estuviera produciendo un ataque. Los técnicos recibían un cálculo y categorizaban las alertas entre nulo, bajo, medio y alto. Y los 5 misiles, en esta ocasión, que habían sido detectados, se encontraban en una probabilidad máxima de alerta. Es decir, había justamente una alerta por parte de ellos. Y el protocolo decía muy claramente que la decisión tenía que ser sobre la base de las lecturas de este sistema tradicional. Y esa decisión correspondía específicamente a Stalingrado.
Lamentablemente, la palabra probabilística es un factor muy importante. Era un sistema con una alta variabilidad, ¿no? Pues se guiaban en base a señales y no directamente el monitoreo del objeto. Probablemente faltarían unos 10 minutos para el primer impacto y Stanley Lab decidió no confiar en este sistema de alta variabilidad, porque evidentemente había o tenía él justamente un presentimiento cercano que exactamente no estaba generando un dato certero. Y él optó por solicitar un reporte de un nuevo sistema que se había implantado, que era un sistema de radares, que brindaba información de posicionamiento visual y que generaba mayor información del espacio, ¿no? Era un sistema nuevo, pero que los militares específicamente no sugerían y que no se encontraban en el protocolo, ¿no? Porque específicamente era todavía muy preliminar, ¿no? Y optaron por no sacarlo. Sin embargo, este sistema entregaba mucha más y mejor información, y del cual a los pocos minutos se recibió el reporte donde se detectó que no había absolutamente ningún misil en el cielo. Entonces, Stanley decidió no alertar a sus superiores, a pesar de que el otro dispositivo indicaba que sí había presencia de ataque, y efectivamente nunca hubo un ataque por parte justamente de Estados Unidos. Evidentemente, deberíamos proyectar que si es que hubiera habido un ataque, o él hubiera tomado la decisión, ¿no?, de realizar esto, entendiendo que nunca hubo un ataque, probablemente él hubiera decidido atacar y hubieran tenido, imaginaríamos todo lo que hubiera ocurrido, ¿no? Este aparato se llamaba aparato cósmico, que era un nuevo sistema de radar que informaba o daba información del posicionamiento de misiles en el cielo, pero no se confiaba en ese momento en él. Específicamente, como podrán entender, Petrov desobedeció el protocolo a pesar de lo que hizo. Fue investigado por indisciplina por el régimen, después fue evidentemente retirado, pero muchos años después condecorado por justamente esta acción. Y dicen que el mundo nunca estuvo tan cerca de desaparecer verdaderamente aquel día, ¿no? Pero imaginemos cómo hubiera sido probablemente un ataque nuclear. La tecnología es valiosa, ya que nos permite trabajar y obtener más y mejor información para todo lo que realizamos. Y los ingenieros y arquitectos deciden en base a la cantidad y la calidad de información que poseen, usar las herramientas que están a nuestra disposición para trabajar con más y mejor información y tomar mejores decisiones y no tomarlas justamente en cuenta, sería evidentemente un error fatal. Y es ahí donde tenemos evidentemente que tener diferentes puntos de vista. La industria de la construcción desde hace mucho tiempo tiene una gran variedad o una diversidad específicamente de elementos importantes a tomar en consideración. Exactamente generamos unos 10 trillones de dólares invertidos al año específicamente en construcción. Es una industria potente, con una proyección al 3.6% de crecimiento por año según McKinsey, pero que en los últimos 20 años ha tenido solo un aumento de 1% en la productividad, y es un negocio finalmente, pero el margen se ha mantenido siempre, o usualmente en un cuarto inferior en relación a otras industrias, en un 4%. Los márgenes van en 4 o 6%, ¿no? No hablamos usualmente de márgenes que vayan más allá de, por ejemplo, un 15 o un 16% que sí lo tienen otras industrias. Una dinámica muy interesante orientada hacia ello tiene que ver, por ejemplo, con el valor productivo que nosotros generamos. La industria de la manufactura agrega aproximadamente las actividades que tiene, un 62% de estas agrega valor. Un 26% son básicamente actividades que son de soporte y un 12% de pérdida. La industria de la construcción genera un 31% de actividades de las que realiza son pérdidas directamente. Solamente un 27% agregan valor y de soporte básicamente el 42%, que es la gran mayoría. Es decir, es una gran cantidad de problemas que se tienen, ¿no? Y específicamente solo 27% de esas actividades agregan valor. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada dólar invertido, 30 céntimos son pérdida. O sea, por $1.000.000 de inversión, $300.000 son pérdida. Pues si uno es empresario, prefiere invertir en manufactura porque su dinero va a estar muchísimo mejor cuidado, ¿no? Esto también explica, y justamente lo he mencionado anteriormente, ¿no?,
con lo que respecta al margen, solamente un 4.4% es verdaderamente actividades, ¿no? O sea, dentro del margen es lo que se tiene justamente en construcción, versus otras industrias, ¿no? Que no son mucho menos complicadas que la nuestra, tienen márgenes muchísimo más, digamos que eficientes en ese sentido, mucho más atractivos. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de mejora en la industria de la construcción? McKinsey indica de que, McKinsey, que justamente genera reportes y estudia la industria en general, indica que tenemos muchas oportunidades de mejora dentro de la industria de la construcción, desde regularizaciones, desde ver temas de repente los contratos, desde el tema del diseño y la ingeniería per se, desde la procura, etc. Sin embargo, hay una muy interesante, que es una que efectivamente nos permite posicionarnos donde desearíamos estar. Y eso tiene que ver justamente con la tecnología. McKinsey dice que si nosotros decidimos mejorar en tecnología, podríamos tener un aumento en productividad entre un 14 y un 15%. Esto nos permite hablar de un ahorro en costo de un 4 o un 6%. Entonces, excelente. Tecnología nos va a ayudar a mejorar la productividad. Pero ¿qué tan mal estaremos en tecnología? McKinsey indica, en comparación a otras industrias, ¿ok? Construcción está terriblemente mal en procesos de digitalización, en comparación a otras. Estamos en los últimos lugares, en las últimas posiciones, en varios reportes en lo que tiene que ver con digitalización, no solamente en nuestros procesos productivos, sino también en lo que involucra justamente el proceso de soporte, lo que se hace en oficina técnica, lo que se hace en control de proyectos, ¿no? El sostenimiento en conjunto del desarrollo de una industria tan importante de la construcción se ha limitado naturalmente a una hoja nueva de Excel directamente. Y eso no es digitalización, o eso no es un proceso integrado de desarrollo activo. Ahora, está bien, excelente. La productividad debe ser factible, ¿no? Pero es cierto que si invertimos más en tecnología y digitalización de la construcción, ¿va a mejorar nuestra productividad? ¿Realmente mejorar nuestra productividad? Porque de repente hace las cosas más interesantes, pero no necesariamente tiene que aumentar la productividad. O de repente sí. Lo que dice McKinsey, justamente también en su reporte, tomado en varias industrias, McKinsey no estudia la industria de la construcción, no solamente estudia, como consultora, estudia distintos tipos de industrias. Y lo que indica es que justamente si uno observa esta gráfica, mientras mayor productividad, mientras más digitalizada esté una industria, más crecimiento en productividad tiene. La construcción se encuentra justamente en la base más baja de esto, ¿no? Mientras más digitalización tengamos, hay mayor productividad. Ahora, la palabra productividad suena excelente, ¿no? Suena bastante bien, pero esto es un negocio, ¿no? Finalmente, detrás. Entonces, hay que verlo también desde esa línea. Si mejoramos nuestra productividad, ¿seremos más rentables, ¿no? ¿Verdaderamente podremos ganar más dinero? Y los estudios, los análisis dicen que sí. Mientras más productividad tengamos, vamos a tener más profit, más rentabilidad como tal. Es decir, la recta es ascendiente. Estamos, evidentemente, en un proceso en el cual debemos empezar a trabajar desde esas líneas o desde esa perspectiva. Pero ¿qué oportunidades tenemos justamente en la industria de la construcción? Actualmente tenemos bastantes. La industria de la construcción justamente ha pasado por un proceso riguroso o reciente en el cual se ha incorporado por fin un proceso en el cual podemos hablar de una digitalización de nuestro producto. ¿Qué es nuestro producto? Las edificaciones. La edificación como tal. La digitalización es muy importante. La digitalización justamente de lo que nosotros construimos. ¿Qué implica digitalizar? Empezar a hacer pruebas en ese modelo digital. En este caso, en un modelo BIM. ¿Para qué? Para construir dos veces. Primero de manera virtual y luego de manera real, ¿no? Con el objetivo, evidentemente, de equivocarnos en la plataforma virtual. Aquí cometer los errores, ¿no? Cometerlos aquí. Porque aquí simplemente vamos a presionar la tecla Delete. Aquí vamos a necesitar un rotomartillo, ¿no? Hay una diferencia, una distancia bastante amplia justamente en eso, ¿no? Y evidentemente es parte del proceso de digitalización como tal.
que buscaría esencialmente reducir la incertidumbre, los errores y retrabajos, las órdenes de cambio, las consultas técnicas, para mejorar la colaboración multidisciplinaria, la productividad y, por supuesto, la relación win-win. Pero, ¿qué implica justamente BIM en esa línea? BIM, como siglas, significa Building Information Modeling, ¿ok? Que no es solamente cada palabra independiente y funciona de esta forma. El Building Information Modeling como tal es prácticamente, podríamos decirlo, una multiplicación para generar cumplimiento de los objetivos en sí mismo. Ahora, el Building Information Modeling es una palabra per se muy importante en sí, porque el modelado de la información es la construcción de la data, es el efecto en el cual nosotros estamos desarrollando, construyendo nuestra propia información. Si creemos que solamente es un modelo 3D, estamos hablando solamente de un patrón X, Y, Z. Es decir, evidentemente necesitamos construir nuestra información basada en un elemento virtual, en un elemento real, tridimensional, un elemento sólido. Pero no necesariamente solamente se trata de eso. La información es mucho más compleja, es mucho más rica y es mucho más profunda también en ese sentido. Si yo quito la letra B de acá y dejo de verla y me quedo con Information Modeling, el modelado de la información no es algo que hayamos inventado nosotros. El modelado de la información se hace en todas las industrias. Todos modelamos nuestra información en general. La industria financiera modela su información desde hace mucho tiempo, ¿no? Y evidentemente, el modelado de la información de ellos no está en, bueno, no modelan el billete que tenemos, no modelan en 3D o en 2D, ¿no? Una suerte de modelo de cada uno de nuestros billetes. Tienen toda esa información en data, en computadoras, evidentemente, ¿no? Y distribuyen toda esa información para poder, obviamente, ofrecer un servicio. Nosotros estamos, evidentemente, ingresando al desarrollo en el cual vamos a modelar la información de nuestros proyectos, modelado de información específicamente como BIM. Y es ahí donde surge verdaderamente el concepto de BIM. Ahora, cada una de las partes orientadas específicamente a BIM, podríamos enfocarlas justamente al desarrollo y entender cada una de las siglas. Primero, por ejemplo, hablar del modeling, ¿no? Para empezar, el modeling a veces muy orientado quizás hacia un software en específico, puede ser un error en sí mismo, ¿no? Evidentemente Revit, quizás muchos han escuchado o ya han tenido un acercamiento específicamente a Revit, es un software bastante interesante en términos evidentemente de edificaciones, pero no es el único software que se puede tener en consideración. Revit es uno de los tantos softwares que se tienen en cuestión de modelado BIM, en construcción de data, ¿no? Tienes a Revit, puedes tener a Vectorworks, puedes tener a Tekla, ¿no? Muy conocido también en nuestro medio, a Bentley, a EcoSims, puedes tener a MicroStation, si por ejemplo vas a trabajar en proyectos de plantas industriales, es una plan que es excelente y es un software potentísimo en todos los términos, en temas de BIM específicamente, pero bastante caro. Vision o Aveva E3D también, Allplan, etcétera. Tienes distintos softwares y realmente va a depender en qué parte del mundo te encuentres, ¿no? Si en algún momento alguno de nosotros de repente nos contratan quizás en un país nórdico, probablemente no tengamos que utilizar Revit, tengamos otro tipo de softwares. Entonces, esa dinámica de entender o querer que de alguna forma asociar a BIM desde el punto de vista de usar Revit probablemente se desmaterialice directamente, porque no está solamente asociado específicamente a un software, sino tiene que ver más con cómo construimos la información y cómo la utilizamos. Ahora, el building, evidentemente, hace referencia específicamente a la construcción, pero de alguna forma, y malamente quizás en algunos términos, solamente es asociado a edificaciones. Pero edificaciones es solo una parte de todo el proceso de lo que involucra justamente building. Es muy potente y muy interesante, pero ni siquiera en procesos de modelado como tal es tan avanzada como otro tipo de sectores. Por ejemplo, también el building puede hacer referencia a las plantas industriales. Los proyectos de plantas industriales no usan Revit, para empezar, usan otro tipo de plataformas, tienen otro tipo de procesos, son otro tipo de profesionales, ¿no? Quizás haya aquí algún ingeniero mecánico, específicamente, y ellos desarrollan o trabajan justamente en proyectos del tipo minero, plantas industriales, y también tienen que estar asociados con el desarrollo del modelo BIM. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de digitalización del producto. Proyectos de infraestructura, como línea 1 del metro, la línea 2 del metro también se ha modelado, infraestructura vial,
carreteras, puentes. Este es el proyecto, por ejemplo, de Puente Nanay, que se está construyendo ahora en Loreto, también donde está COSAPI, ¿no? Y involucra justamente el desarrollo. Aquí no se ha hablado de Revit, se ha trabajado con otra plataforma, en este caso es Tecla, proyectos de obras civiles, ¿no? Diques, etcétera, ¿no? Entonces, esto habla acerca de la amplia gama de situaciones que se deben tener en consideración para lo que implica justamente el desarrollo de BIM. Ahora, me he saltado, he hablado de la M y he hablado de la B para dejar al último justamente la mejor parte. Y esa justamente tiene que ver con la información. La información es la nueva electricidad. La forma en la cual nosotros gestionamos o controlamos nuestra información nos va a hacer muchísimo más eficientes, sofisticados en nuestra forma de trabajar y nos va a permitir de alguna forma también generar muchísimo más valor a todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, el efecto justamente de la información tiene que ver en la construcción, primero, del desarrollo de los modelos o de los patrones que nosotros seguimos, en la manera en la cual construimos nuestra edificación, ¿no? Nosotros construimos nuestros proyectos, ¿no? Siguiendo un proceso justamente activo de cómo vamos yendo paso por paso, evidentemente construyéndolo, generando un valor, ¿no? Toda esta información se va construyendo, se va teniendo, justamente va siendo parte de cada uno de los procesos que tenemos, ¿no? Construyendo uno de los primeros niveles, después el segundo nivel, construyendo los demás elementos que están justamente o son parte interna, ¿no? Construyendo los baños internamente, los sistemas que pertenecen justamente a cada uno de estos, ¿no? Colocando, por ejemplo, en este caso las tejas, ¿no? Después de haber, evidentemente, colocado la estructura, ¿no? Colocando, de alguna forma, viendo información que se tiene que ver, de repente de acabados, que sean parte del desarrollo, etc. Cada uno de estos involucra el efecto o el uso de trabajar con información o elementos que, en cierta forma, son elementos inteligentes o son elementos importantes en todos esos aspectos, ¿no? Y elementos que tienen información, que saben dónde están ubicados, que saben cuánto cuestan, tienen información de su material, de códigos per se que puedan tener en cuenta, de su mantenimiento o de la operación que de alguna forma puedan tener, del cronograma, etcétera, ¿no? Y esto involucra, evidentemente, juntar a distintos actores, a distintas personas a lo largo del proceso, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el proceso del desarrollo, ¿no? Con cómo estamos de alguna u otra forma desarrollando justamente nuestros procesos, ¿no? El proceso de interactuar con distintos actores es muy importante, porque cada uno de estos transmite información, no solamente desde el punto de vista de correos electrónicos, puntos de vista de mensajes, desde archivos, todos estamos tratando de comunicarnos a lo largo justamente de un proyecto. El efecto de BIM, o el sueño, digamos, cercano de BIM está evidentemente en centralizar todos estos procesos a través justamente del modelo de información, ¿no? Que nos permita, evidentemente, tener una comunicación muchísimo más fluida, ¿no? Y que nos permita, tal cual, empezar a trabajar con todas estas líneas de valor. El efecto de integrar, que a veces, muchas veces se relaciona con el efecto de cómo trabajamos directamente, ¿no? Con lo que tiene que ver en sí con las dimensiones BIM, el 3D, 4D, 5D, 6, 7D, que de repente han escuchado en algún momento, ¿no? Tiene que ver más que nada con el efecto del cual integramos a más personas. Si alguno quiere trabajar con 7D en operación y mantenimiento, tiene que integrar evidentemente al cliente, integrar al equipo de operación y mantenimiento del cliente. Esto no es labor directamente del contratista, ni siquiera, si quiere, de alguna forma el diseñador. Tiene que haber un trabajo en conjunto de todas las partes para poder empezar a desarrollar cada una de estas. Y eso es parte importante justamente del desarrollo, para que puedan empezarse justamente a realizar las simulaciones, los procesos y las simulaciones como tal, y que esto nos lleve, evidentemente, más adelante a emitir resultados justamente de la información, ¿no? La información, en ese sentido, nos va a dar muchísimo mayor valor y nos va a dar distintas partes importantes a las cuales hay que tomarle justamente adecuada atención, y que esto nos permite empezar a trabajar con más y mejor información en todos los sentidos, ¿no? Algunas de las aplicaciones más comunes, digamos, asociadas específicamente a BIM, podríamos verlos en todo el ciclo de vida del proyecto, en toda la gama de situaciones que involucra justamente implementar BIM para efectivamente agregar muchísimo mayor valor al producto final, ¿no? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros tener una analogía bastante rápida que evidentemente debemos
tal cual de generar es evidentemente un proceso como este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta no lo voy a transformar en una clase de química, de biología, disculpen, evidentemente, pero esto es todo, algo que tenemos todos en nuestra cabeza en este momento, ¿no? Esta es una célula, la célula de nuestro cuerpo que se encuentra justamente en esta parte, ¿no? Acá tenemos los dendritos, ¿no? Los dendritos evidentemente reciben justamente información, ¿no? Que nosotros vamos captando, lo están realizando en este momento, están captando información. Toda esta información se centraliza en el cuerpo y cuando la célula tiene que conectarse cuando la célula, que en este caso justamente es una neurona, tiene que conectarse con otra neurona, lo hace a través de un axón, a través de un proceso llamado sinapsis, ¿no? Y se conecta con distintos procesos, distintas neuronas alrededor y genera soluciones. Cuando hablamos de inteligencia artificial y todo este patrón orientado a machine learning y todo ello, ¿no? Muy pocos entienden el proceso matemático que hay evidentemente por detrás. Y no saben evidentemente de dónde ha salido. Creen que es también ciencia ficción por detrás. Pero todo ha salido, como todo lo que hemos hecho evidentemente en la ciencia en general, a partir de observar la naturaleza. Y observar la naturaleza, por ejemplo, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Una red neuronal, una red asociada específicamente a un aprendizaje de una máquina, tiene que ver específicamente con esto. Un modelo matemático que podríamos decir que es casi idéntico efectivamente a cómo trabajamos o cómo se observa, por ejemplo, el proceso celular. ¿Por qué? Tú, evidentemente aquí, específicamente se recibe justamente información que se agrega a un proceso sumatorio, no voy a explicarlo esto a mayor detalle, pero que se genera a partir de un proceso algorítmico donde este elemento matemático justamente hace calibraciones, ¿no? Y entrega soluciones hacia el final del proceso. Este proceso se vuelve a repetir y empieza un proceso de aprendizaje de la máquina, muy similar, si podemos observar, a un proceso también como el que tenemos nosotros mismos, ¿no? Específicamente, esto se llama Machine Learning, famoso, realidad, inteligencia artificial, si se quiere, ¿no? Pero hay algo muy importante aquí, que es algo que no se debe dejar de lado, y es por eso que justamente lo estoy mencionando. Y eso tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con lo que involucra justamente la información. La información y los bloques de información que ingresan a estas redes neuronales son muy importantes. Cuando hablamos o cuando se puede escuchar de la inteligencia artificial utilizada literalmente quizás en la industria de la construcción y cómo se está usando la inteligencia artificial, todavía podemos estar un poco alejados de eso cuando nosotros no tenemos la información, no estamos trabajando justamente con información centralizada. Un proceso de data scientist, de ciencia de datos adecuado, involucra un proceso masivo de información ordenada, información que se trabaja, no información específicamente de un AutoCAD en el cual un polígono o una polilínea implica que debamos entender que es una columna, sino información conectada entre todos para poder suministrar más adelante soluciones efectivas hacia el desarrollo. Mientras nosotros trabajemos así, evidentemente, hablar de inteligencia artificial o patrones de machine learning aquí todavía va a ser de repente bastante ficticio, ¿no? Otras industrias lo hacen, por supuesto. Pero el acercamiento de Bing a poder ordenar nuestra información es parte relevante de todo esto. Esto lo menciono para tenerlo evidentemente en consideración o tenerlo en cuenta. Las distintas aplicaciones que tiene Bing van desde el efecto de levantamiento de repente de condiciones existentes, ¿no? Donde uno levanta la información para poder asegurarse que la información existente y la información de repente al nuevo diseño acorde o va acorde justamente a las necesidades, los requerimientos que se tienen, ¿no? Desde simplemente también el efecto de la visualización, la dinámica en la cual todos los profesionales están observando el proyecto y pueden tener justamente conocimiento de lo que se va a realizar, de cómo estamos operando, ¿no? Desde el punto de vista de la implicación o el conocimiento del proceso, ¿no? O hasta justamente el mismo proceso de analizar el proyecto, ¿no? De que, por ejemplo, se puede hacer un análisis donde, por ejemplo, se haga una simulación de accesibilidad, ¿no? Donde una persona pueda verificar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si ahí puede tener un acceso, ingresa a Revit, porque este es Revit, tal cual, y acá en esta aplicación se llama Fuser, es otra aplicación, pero vamos a hacer justamente chequeos de ese tipo para, evidentemente, hacer ingeniería, ¿no? Y hacer ingeniería en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de la detección de interferencias, muy típico y muy usual, y evidentemente la aplicación muchísimo más popular que se tiene, porque
nuestra data desde el XYZ de plano sale totalmente mal o sale bastante defectuosa, ¿no? Aquí no estamos revisando simplemente que los choques de XYZ son, digamos, que pan del cada día en general en todos los procesos, y de ahí que Beam se ha hecho muy popular también aplicando este uso, ¿no? Hasta el mismo patrón justamente aplicado de tener justamente sesiones de ingeniería concurrente integrada, donde se implementa BIM o donde se usa BIM para poder resolver a través de justamente juntar a todos los profesionales en un entorno compartido y que todos evidentemente puedan aportar con las soluciones y resolver problemas y plantear soluciones productivas, etcétera, a lo largo justamente de todo este proceso. Ver temas de metrados, ver temas de repente de fotorrealismo como tal, hacer simulaciones de diseño, ¿no? Por ejemplo, es en el estadio atlético justamente lo que se realizó, lo que se construyó en este caso para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de Lima 2019, ¿no? Unas paneles de viento, ¿no? Temas que tienen que ver de repente con sostenibilidad, temas que tienen que ver justamente con la planificación de repente del proyecto, la planificación 4D, ¿no? Hacer simulaciones justamente de cómo se va a construir el proyecto y no solamente hacerlas porque se ve bonito verlo o se ve excelente en un video, sino analizarlas, ¿no? En el proyecto mismo, analizarlas, revisarlas, proyectarlas para que el equipo pueda tener mayor conciencia de cómo estamos operando y cuáles son los conceptos que se vienen por detrás, ¿no? Temas de repente que tienen que ver con la seguridad del proyecto, ¿no? Aquí simulación de justamente las mallas de seguridad del proyecto, temas de control de avance, ¿no? De la información que se tiene que ver desde el punto de vista de control de avance, que también no sea solamente observar, sino que implique justamente que el equipo de trabajo revise, que el equipo de trabajo también estudie esto, ¿no? Y sea parte del desarrollo y las implicancias que se tienen, ¿no? Hasta la misma dinámica que tiene que ver con de repente usar tecnología, por ejemplo, en este caso Reality Capture, ¿no? Para poder de repente hacer correcciones también de lo que implica el proceso en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, es en la Videna, tal cual, en una zona específicamente del centro acuático, ¿no? Hacer una revisión del mismo concepto, ¿no? Hasta a situaciones donde uno puede visibilizar, ¿no? O puede, soy yo, ustedes justamente utilizando lentes de realidad virtual, donde justamente sumas o agregas o integras, evidentemente, no solo al cliente, al equipo, al staff del proyecto, específicamente para poder empezar a navegar a través del proyecto y puedan, evidentemente, empezar a desarrollar muchísimo más el proceso de comprender dónde se encuentra, ¿no? Aquí es una especie de romper casi, si se quiere, la cuarta pared, ¿no? Directamente en cuestión de procesos de BIM, donde BIM también justamente colabora, ¿no? Y esta parte, evidentemente, nos ayuda, tal cual, a generar muchísimo mayor valor a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto, todo esto, como mencionaba también hace un momento, no es una revolución, ¿no? Es más una evolución, es un proceso evolutivo, ¿no? No es algo que ocurre simplemente de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso, evidentemente, en el cual tenemos que someternos a la evolución, porque todos estos conceptos, y ahí es donde justamente viene esto, ¿no? Todos estos conceptos, los procesos y las tecnologías que hemos presentado el día de hoy, en lo que respecta tanto a lo conversado por August como por mi persona, deben buscar estructurarse adecuadamente para poder impulsar su implementación y correcto desarrollo en una compañía, en un proyecto, ¿no? Y esa estructura y forma de trabajo la hemos justamente construido en el programa de especialización en Lean Construction, un programa que se ha desarrollado justamente en conjunto con la Universidad Continental y de la que, bueno, en un momento se les va a comentar con muchísimo mayor detalle, ¿no? Y ahí es donde justamente se han podido digamos que revisar un poco esta estructura del programa, donde hemos podido ver también un poco el acercamiento acerca de Lean y Building Information Modeling como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso sería justamente parte de mi presentación, ¿no? Estaríamos respondiendo en un momento justamente sus preguntas y las consultas que tengan. Sí, muchas gracias, profesor Leandro, por su exposición. A continuación pasamos a la ronda de preguntas que han sido enviadas aquí en el chat. A ver, comenzamos con las preguntas, que en realidad son varias.
pero bueno, vamos a comenzar. Dice, ¿nos puede dar ejemplo de de buffers en obras y cómo aplicamos en la ejecución de una obra? Sí, los buffers en principio son la protección que tenemos que tener en un proyecto, en una obra. Pueden haber, evidentemente, lo que se llama nuevamente, hay tres tipologías de buffers en el diseño, en el punto de vista Lean. Uno, el buffer de proyecto en sí, que usualmente está al final, en la entrega, en el momento de la aceptación por el cliente, que es un último punto. El otro tipo de buffer en tiempo es el de, comentaba antes, el de la intersección, cuando tenemos varios trabajos que han de acabar a un momento para empezar otro trabajo, otros trabajos. Ahí la importancia del buffer es proteger al camino principal, a la actividad crítica. Luego, ¿quién ha de tener los buffers en tiempo? No la actividad principal, que ha de cumplirla, sino los otros que son secundarios. Después habría otro tipo de buffer, que es el buffer, por ejemplo, de recursos económicos. Ahí, ¿quién ha de tener esos buffers? ¿Las actividades secundarias o que no son principales, que tienen algo más holgado de tiempo? ¿O aquellos que las actividades críticas? Pues han de estar en las actividades críticas y hay que poner los buffers, ¿vale? Ok. Otra pregunta que tenemos es, bueno, si bien es cierto la filosofía de Lean ya tiene tiempo aplicándose en el sector construcción, como lo son las herramientas Last Planner, sin embargo, hay otras herramientas que no se han explotado por completo. Uno de los casos es la herramienta llamada Choosing by Advantage, CBA. Desde su punto de vista, ¿qué beneficios otorga esta herramienta CBA y cómo se aplicaría en el desarrollo del proyecto, ya sea en los procesos de selección de integrantes del equipo staff o cualquier otro caso? Leandro, yo desconozco el concepto de CBA, o menos de esta forma. Sí, creo que la pregunta va más dirigida a ti, me parece, por hablar de la filosofía Lean, en este caso. Sí, profesor Leandro. Ujú. Muy bien. En todo caso, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica el Lean y BIM durante la ejecución y o supervisión de obra? A ver, en este caso, y justo también veía una consulta muy similar a la que acaban de plantear con respecto a Lean y BIM. Lean y BIM son un complemento entre sí, ¿no? Bastante potente y bastante importante tomar en consideración, ¿no? Hay un artículo de Koskela, por ejemplo, que habla de 56 interacciones que tiene justamente las herramientas de Lean, comparadas también con las herramientas, específicamente en este caso de BIM, ¿no? Es muy importante entender de que justamente BIM colabora con los procesos o con las metas o con los objetivos que tiene justamente el Lean directamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablamos acerca de lo que involucra poder reforzar, por ejemplo, lo que es las planner, de alguna forma reflejar lo que, por ejemplo, podría ser también el look ahead, para que, evidentemente, desde el punto de vista de la gestión visual, salgan sesiones muchísimo más potentes. O, por ejemplo, una herramienta del Lean Construction como tal es el Set Based Design, ¿no? Es la forma en la cual uno puede generar distintas opciones de diseño o distintas opciones hacia el cliente y que éstas se puedan, evidentemente, estudiar. Esto directamente es factible o es justamente una facilidad dentro del entorno del uso de BIM. Entonces, ahí vemos justamente interacciones que se tienen de alguna forma que direccionar. Pero los objetivos a los cuales se tienen que empujar, esto es justamente el valor que uno debe encontrar para que BIM evidentemente colabore con los objetivos de Lean. Bien. Tenemos otra pregunta. Dentro de la virtualidad, ¿el BIM usa el cloud y los softwares están en la nube? Sí. Efectivamente, sí. O sea, dentro de lo que implica justamente la virtualidad, BIM como tal, es decir, las herramientas BIM, en este caso no hablemos del BIM como el concepto, sino las herramientas BIM están, pues, o son justamente forman parte de la nube, ¿no? Y los softwares también pueden de alguna forma estructurarse en la nube, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, en este momento que hemos de alguna forma trabajado de manera remota, se ha podido dar, pero ya hace algunos años era también bastante aplicable, ¿no? Porque tú no tienes a todas las personas en una sola oficina. No tienes de repente un diseñador que se encuentra en Estados Unidos, el otro de repente se encuentra en Inglaterra, el otro sí vive de repente en el Perú. Entonces los tres tienen que trabajar, los tres tienen que construir información. Entonces la única forma de hacerlo es evidentemente en la nube. Ok. Dice, ¿hasta qué dimensión de la metodología BIM se llegará en esta oferta educativa? ¿4D, 5D, 6D, 7D? La dimensión es muy importante, es muy buena pregunta, porque la dimensión depende específicamente de los requerimientos que se tengan justamente en cuenta, ¿no? Vamos a nosotros hablar, vamos a revisar, vamos a tocar básicamente varias de estas, ¿no? Pero ahí es importante ver también qué es lo que se necesita para con cada una de estas, ¿no? Eh, Nuevamente, regresando justamente, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Podemos hablar de 5D, ¿no? Y podemos de alguna forma plantearlo, ¿no? Y alguno puede decir, ok, necesitamos implementar 5D de repente en mi empresa. Ok, el modelo BIM puede estar listo, pero tienes, por ejemplo, ratios, tu equipo de control de costos maneja ratios de justamente de los precios o de los costos de los proyectos, tiene alguna base de datos estructurada para poder trabajar 5D, ¿no? O tu cliente ya trabaja o tiene su equipo de mantenimiento de operación, tiene conocimiento en el desarrollo y les gusta de alguna forma, pueden trabajar en un sistema integrado, ¿no? Se le puede dar justamente esa situación. O desde el punto de vista de 4D, el equipo de planificación se puede integrar al proceso, o sea, forma parte del proceso, está motivado para poder integrar el proceso. Muchas de esas cuestiones, ¿no? Se pueden revisar y van a ser parte justamente del curso, pero es importante entender también qué es lo que está en el contorno de todo esto, ¿no? Y eso lo vamos a revisar también en la oferta educativa, ¿no? Hay una pregunta de un estudiante que nos dice, después de esta información, basta. Uno, si desea emprender en este mundo del BIM, ¿por dónde uno debe empezar? ¿Qué es lo más necesario para iniciar, ya que soy un estudiante de ingeniería civil? A ver, es una pregunta bastante general, pero en realidad la dinámica implica entender específicamente que todos somos información, en el sentido de que todo lo que suministramos son data para todos, ¿no? Entonces, el efecto de conocer específicamente o de poder trabajar en un proceso BIM implica poder conciliar el conocimiento del proceso de todas estas partes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso también lo pongo como un acercamiento. Alguien podría decir quizás, ¿no? Por ejemplo, que el equipo, o mejor dicho, el personal de almacén no tiene, el equipo de almacén no necesita ver el modelo BIM directamente, no necesita ver el modelo tridimensional, ¿no? Puede navegar, se le puede dar el acceso posiblemente, ¿no? Pero él no necesariamente tiene que ver toda la tridimensionalidad del proceso. Entonces alguien podría decir, ah, entonces quiere decir que el equipo de almacén no tiene nada que ver aquí, ¿no? Entonces no me voy a dedicar a nada que tenga que ver almacén porque no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero ese no es justamente el concepto. Si bien ellos de repente no trabajan con el modelo tridimensional porque no es parte de, ellos son información. Y esa información evidentemente es útil y se debe conectar al desarrollo del modelo o a la creación de un modelo centralizado como tal. Entonces, eso es algo que también uno debe entender en esa dinámica, ¿no? El efecto de trabajar justamente en el mundo BIM, si se quiere, ¿no? Una suerte, justamente este contexto, involucra primero entender que nosotros vamos a podernos interrelacionar con BIM, sea cual sea, digamos, el vínculo que nosotros tengamos o el gusto que tengamos en sí, ya sea si vamos a ser diseñadores, jefes de producción o jefes de oficina técnica, más bien nos invita a entender que tenemos que alinearnos específicamente a esta herramienta. Así que eso realmente va a ser una situación bastante personal en ese caso. Oh, nos preguntan, hay una consulta acerca del desarrollo del programa. En la consulta, en el desarrollo del curso se tocará el tema del software Revit. ¿Y qué temas de gestión de proyectos se tocarán? En temas de gestión de proyectos,
un poco, el curso está diseñado principalmente para un tema de gestión, más que para una parametrización del BIM o de paquetes informáticos. Es decir, BIM es la herramienta, la tecnología, pero antes va un cambio cultural, va un cambio de organización. Ahí en medio tenemos el proyecto. El proyecto, supongo que la mayoría conocéis toda la metodología PMBOK. Lo que podemos aportar en ese aspecto respecto a la metodología de PMBOK diferencial serían, si queréis, 4 aspectos. Una es la parte de cliente, satisfacción del cliente. El otro aspecto es la planificación y la programación. La otra es el tema de riesgo, ¿vale? Minimizado con la tecnología. Y el otro es el concepto de compras, del outsourcing, la relación con proveedores. Son los 4 elementos diferenciales importantes del Lean respecto a la metodología tradicional de Project Management. Okay. Otra pregunta que tenemos es, ¿el desarrollo del curso está aplicado solo a edificaciones o es aplicable a todo tipo de obras civiles? Está pensado en plan cualquier tipo de obra, ya sea edificaciones, obras civiles, plantas industriales, a nivel de construcción en general. ¿Qué tan importante es el análisis y estudio de la data previa al desarrollo de un proyecto BIM? Valiosísimo, es muy, muy importante entender justamente cómo se construye, por ejemplo, la data, ¿no? Pero más importante que eso está en entender cómo se va a construir la data a partir del objetivo que se va a tener que plantear con el cliente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del cliente y del proyecto? ¿No? BIM toma sentido solamente cuando se entiende cuál es el objetivo que hay por detrás en su aplicación, ¿no? En qué es lo que se está buscando específicamente según el proyecto en el cual yo me encuentro o según incluso la compañía en la cual yo estoy, ¿no? Ese objetivo es muy importante, ¿no? Y ese objetivo construye lo que vendría a ser justamente el estudio y el análisis de la data y por ende ya el proyecto BIM como tal. Muy bien, y finalmente tenemos la última pregunta. ¿Qué tan importante es la identificación de las variables que no pueden controlar en un planeamiento? Que no se pueden controlar en un planeamiento. Bueno, de repente quizás puedo responder esa consulta. El efecto de la variabilidad es bastante importante, ¿no? Sobre todo en la física y la producción, ¿no? Porque en cualquier proceso vamos a encontrar efectos justamente orientados a la variabilidad, ¿no? O sea, eso prácticamente es como la ley de la gravedad, ¿no? No podemos evitarlo. En todo proceso va a haber temas que tienen que ver justamente con la variabilidad, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de minimizar, ¿no? Y ese efecto de la minimización tiene que ver mucho con mucho lo que ha conversado también August, ¿no? Ver, por ejemplo, el tema de los buffers, ver el tema justamente del inventario, ¿no? Entender justamente todo como un sistema de producción, ¿no? Que no es un sistema de conversión como tal, ¿no? No es como que muchas veces se entiende que tú ingresas materia, ingresas recursos, ingresas materiales y luego sale una edificación por arte de magia, ¿no? Internamente hay procesos que se tienen que estudiar y esos procesos tienen deterioros. Y esa forma de ese deterioro como tal debe estudiarse y analizarse. Y eso es lo que puede justamente generar problemas en todo el tema del control del planeamiento. Entonces, hay muchas partes que evidentemente ahí es donde el Lean ayuda pues de manera bastante potente. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a seleccionar 2 más porque si no nos vamos a pasar toda la tarde en esto. A ver, nos dice, si la data es muy importante en BIM, ¿en qué programa es recomendable almacenar y por qué? A ver, justo también leí que hablaban acerca de justamente para entender bien hay que entender Revit o hay que comprender Revit. No es directamente hay que comprenderlo en un software como tal, ¿no? Hay que dejar de hablar de programas, netamente, ¿no? Porque ahora la moda puede ser Revit, pero ¿qué pasa si mañana Autodesk ingresa en quiebra, ¿no? Y no lo sé, o quizás a alguno de ustedes nuevamente les ofrecen un
un trabajo quizás en un país nórdico y como ustedes solamente entienden BIM desde el punto de vista de Revit, no lo van a aceptar, ¿no? Porque allá no van a utilizar Revit. Incluso si alguno de acá está en un proyecto de plantas industriales, en proyectos de plantas industriales Revit ni siquiera se asoma. Ah, entonces no se hace BIM en plantas industriales. Por supuesto que se hace, ¿no? La dinámica no está en el programa directamente, ¿no? Entonces, la dinámica de estas aplicaciones la vamos a poder, evidentemente, conversar, ¿no? Y para eso, si hay que responder algo, no está directamente en un software, está en un sistema que se llama CDE, ¿no? Que es un Common Data Environment, en el cual se puede de alguna forma estructurar adecuadamente esa información o esa data como tal. Bien, y ahora sí, la última pregunta. Según su experiencia, ¿cuáles serían las mejores prácticas en la metodología expuesta en el rubro minero, proyectos electromecánicos? La verdad que, por ejemplo, hablo de la parte Lean, aplicado en temas de minería, las experiencias que hay a nivel internacional son muy escasas. Algunas se han hecho en Codelco, tanto en la mina de Chuquicamata, en Antofagasta, como en el Teniente, en Rancagua. Pero es uno de los sectores que aún en temas de gestión Lean es bastante incipiente. Hay otros sectores, ¿no? En temas de Lean que van muchos más avanzados. En el sector minero hay que reconocer que las experiencias a nivel mundial son aún bastante limitadas. Y en el caso de la metodología BIM, En el caso de BIM, también podríamos decir que en cierto punto es todavía bastante inicial, más que nada en la metodología, no en el modelado, ¿ok? Porque en el modelado hay muchísima evolución en proyectos electromecánicos y en proyectos mineros, ¿ok? Si algo se tiene justamente en consideración es que cuando uno tiene, por ejemplo, reuniones con personal o personas que trabajan en proyectos mineros, ellos o pueden navegar a través de un modelo BIM utilizando Navisworks con total soltura o con tal solvencia, con mucha confianza en comparación a alguien de proyectos de repente de edificaciones, ¿no? Ellos tienen mucho manejo de concepto de cómo de verdaderamente se tiene que trabajar en el plano tridimensional. Pero desde el punto de vista metodológico, tienen muchas carencias en cómo pueden utilizar esa información, ¿no? Solo usan una parte muy pequeña y tienen problemas de colaboración y de coordinación netamente de los proyectos cercanos en los cuales yo he podido de alguna manera trabajar. Entonces, hay oportunidades de mejora y eso es justamente lo más rescatable en ese sentido. muy bien, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Esto y más, estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca del programa internacional de especialización en Lean BIM Construction Management. Muy bien, nuestro programa está dirigido a empresas que busquen capacitar a sus empleados en la utilización de las herramientas más avanzadas de Lean y construcción. Profesionales que quieran profundizar en su formación en Lean en el área del diseño y gestión de Lean Management en construcción combinada con BIM. Integrantes de los equipos de proyecto que quieran adquirir una visión más global de la gestión de proyectos a partir de conceptos Lean combinadas con BIM. Profesionales que necesiten adaptar su estilo de liderazgo a un modelo más innovador, adaptado a un entorno de transformación cultural empresarial. Estudiantes que deseen prepararse para su acceso al mundo profesional en la gestión de sectores de la construcción. Siguiente, por favor. ¿Qué lograrás especializándote en Lean BIM Construction Management en la Universidad Continental? La capacidad de planificación de objetivos para gestionar equipos, conocimiento en las disciplinas transversales de planificación, innovación estratégica, gestión de proyectos y responsabilidad social corporativa, habilidad de comunicación, capacidad de negociación. Para el trato interpersonal, conocimiento de las funciones que realizan las diversas áreas funcionales de la empresa, finanzas, tecnología y de la información y comunicación, operaciones y comercial y de marketing. Habilidades para aplicar los aspectos relacionados con el diseño, compras y gestión de obra.
capacidad para desarrollar íntegramente la metodología para la realización de un proyecto y para concretar y aplicar lo aprendido. Muy bien. ¿Qué nos hace su mejor opción? Un excelente plano docente, la doble certificación a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y el Instituto Lean Management de España, perteneciente a la Lean Global Network, la modalidad que es a distancia, el acceso virtual con las mejores plataformas de aprendizaje es obviamente en tiempo real y un ecosistema digital para el aprendizaje en el cual vivirás una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia utilizadas en las mejores universidades del mundo. Los módulos que vamos a estudiar en nuestro plan de estudios es Fundamentos de Lean y Sistematización. Módulo 2, el de Mejora Continua. Módulo 3, Value Stream Mapping en Construcción. Módulo 4, Planificación y Programación de Proyectos en Construcción. Siguiente, por favor. Módulo 5, Lean Management Review en Construcción. Módulo 6, Lean Buying y Outsourcing en la gestión de proyectos en construcción. Módulo 7, Lean Building, Information Model Design. Módulo 8, Lean Building, Information Model Execution. Módulo 9, Proyecto Final, Tutoría, Confección de Mejora 3 Real. Muy bien, la doble certificación, como le dijimos, luego de aprobar todos los módulos del programa, se te otorgará el certificado de especialista en Lean Building Construction Management a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y el Instituto de Lean Management de España. Nuestra plana docente tenemos a la docente Maite Gómez Valadez González, cofundadora de Lean Académica Management, consultora especializada en liderazgo y estrategia, divulgadora de la metodología Lean Management. Es además cofundadora de Brain Sigma Inner School, miembro de los comités sectoriales sanitarios AECOC y del Centro Español de Logística, máster en Supply Chain y Logística por la Universidad de Barcelona, España, MBA y máster de Negociación Internacional por IAICIDE de España, Advanced Management Program, AMP, y por el IE Business School de España. También tenemos al profesor Mark Bach-Bonnet, fundador de la empresa Lean Beam Projects, responsable de implantar el primer IPD de España, miembro del Instituto Lean Management de España, experto en Lean Management, Lean Construcción, IBM, y BIM, experiencia en el sector logístico y construcción, creador del blog leanbringconstruction.com, promotor y divulgador de Lean Construction de España desde el 2010, con la web construcción.com, máster en Supply Chain Management por el Instituto Catalán de Logística, ingeniero de caminos por la UPS de España. El docente Agus Casanova y también nuestro profesor Muy bien, siguiente por favor. Complementa tu educación. ¿Deseas profundizar tus conocimientos sobre este tema? ¿Te perdiste alguno de nuestros webinars o quieres verlo de nuevo? Ponemos a tu disposición de forma gratuita nuestro repositorio de webinars realizados. Accede al repositorio. Muy bien. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, el cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo en el enlace en el chat. Estimado profesor, le invito a dar sus palabras para finalizar este evento. Profesor Augusto. Sí. Sí, sus palabras para finalizar el evento, por favor. Sí, muchas gracias. Espero haberos levantado, al menos con esta ponencia, ese webinar, esa inquietud, básicamente en ese triángulo. Y el medio está la gestión de personas, la gestión de coordinación, de información. En el tema de Lean como metodología, como modelo de gestión empresarial, Project Management y las novedades que podemos aportar en metodología de gestión de proyectos y, evidentemente, la herramienta súper potente
que representa toda la nueva tecnología en el Building Information Model. Muy bien. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.